Hola, les voy a explicar la materia de su, de su ramo de naturaleza. Soy el hermano de la Sofía por si no saben. ¿Ya? Vamos a partir por lo más básico que son las placas tectónicas que tienen que manejarlo para saber todo lo demás de su materia. Las placas tectónicas son tal como un rompecabezas. Es decir, el planeta tiene la corteza, que es la capa más externa, dividida como un rompecabezas. ¿Cuáles todas las placas encajan la una con la otra, pero se van moviendo. ¿Okay? O sea, el sistema es dinámico. El planeta con sus placas es dinámico, se mueve. Aquí tenemos un ejemplo a modo general de cómo están distribuidas las placas en nuestro planeta. Si ven bien, acá por ejemplo está la famosa placa de Nazca y la sudamericana. ¿Okay? Y más o menos concuerdan en la posición de los continentes, pero no siempre es así. Normalmente las placas son más amplias. Tampoco este es el número real de placas, porque aquí pueden contar con suerte unas 10, 12. Son más de 70. Las placas son el origen de prácticamente todos los fenómenos sismológicos y volcánicos. Por ejemplo, los terremotos, a los que nosotros estamos tan acostumbrados, se producen principalmente en los límites de las placas. Por ejemplo, aquí, entre la sudamericana y la de Nazca, como muchas veces nos ha dicho Marcelo Lago luego de un temblor, las placas van chocando, por así decirlo de un modo coloquial. Más adelante vamos a ver qué pasa aquí específicamente. ¿Ya? Esa presión al chocar las placas lo que hace es generar energía potencial elástica, la cual se libera periódicamente como terremotos. Otra forma de que hayan terremotos o sismos, como quieran llamarle, es la que ocurre aquí, en la llamada falla de San Andrés. Históricamente tenía una historia de sismos, pero es por un límite en el cual las placas se van rozando de esta forma. ¿Entienden? Las placas tectónicas tienen otra consecuencia que cuesta visualizarla, porque es muy lento el proceso. Esa es la llamada deriva continental. Tal como lo explica este GIF, los continentes, como lo vieron, van moviéndose a lo largo del océano, podrían creerlo, pero en realidad no es así. Lo que se va moviendo es la placa que está debajo del océano mismo. Es decir, está el continente aquí, por así decirlo, está el mar, y abajito está la placa. La placa sostiene todo. Las placas, como se van moviendo, van también arrastrando los continentes. Y eso provoca que cada cierto tiempo todos ellos estén unidos en algo que se llama supercontinente. La Sofía me contó que ustedes vieron el concepto de Pangea, lo que significa toda la Tierra. Significa que toda la Tierra está reunida en un solo lugar, en una sola masa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Como pueden ver, también el supercontinente se va separando. Y eso es justamente por el movimiento que las placas generan. Paréntesis. La deriva continental es una teoría que propuso Alfred Wegener, que fue un meteorólogo. Salía ahí por un cuestionario, por eso lo digo. Esta cosa gigante que ustedes ven aquí se llama escala de tiempo geológico. También sale por ahí en el cuestionario que les mandaron. Y la utilidad que tiene básicamente es que resume la historia del planeta en unidades de tiempo. Por ejemplo, eón, era, periodo, época. Todos esos nombres se dan una determinada extensión de tiempo. Por ejemplo, el eón tiene como una duración de unos 540 millones de años. Supereón, eso dura miles de millones de años. Por lo tanto, esto se va ordenando de acuerdo al tiempo. Lo que está a la izquierda es lo que dura más. Este dura un poco menos que
acá, y mientras más a la derecha, menos va durando en tiempo. Aquí hay algunos acontecimientos importantes, pero no se los tienen que aprender. En el cuestionario también sale la palabra precámbrico. Es decir, de alguna forma tienen que saber un poco de la historia del planeta. El precámbrico tiene este tumulto de imágenes, es lo que lo resume en muy pocas palabras. ¿Por qué? Porque es demasiado extenso. Aquí, en este supereón, el precámbrico, aparece, por ejemplo, la vida, se forma el planeta mismo, surge la luna, se congela el planeta entero y nos bombardean los meteoritos. Eso es como un resumen del eón precámbrico. Ahora, el orden obviamente va primero formación de planeta, luego bombardeo de meteoritos, se forma la luna por el choque de la Tierra con un planetoide similar a Marte, luego aparece la vida, que sus primeros representantes fueron bacterias simplemente, y luego hubo una gran glaciación, que sentó las bases para el posterior periodo de significancia que se llama Fanerozoico. ¿Okay? El Fanerozoico es solamente un eón, o sea, dura mucho menos que el precámbrico, y se divide en tres épocas. Paleozoico, que es como la vida antigua, así se traduce, paleo, antiguo, zoico, vida, y que tiene por principal acontecimiento la aparición de la vida más compleja, por así decirlo, animales que se podrían distinguir como parientes de los insectos o medusas, la colonización de tierra firme, la aparición de los insectos como esta especie de 100 pies, y una gran extinción que supone el fin de la vida antigua para dar paso a la vida intermedia, la cual se caracteriza principalmente por los dinosaurios, que como sabrán, se extinguieron por un gran meteorito que cayó desde el espacio exterior. El Cenozoico, que es la época en la que vivimos y la más reciente de todas, se caracteriza por el predominio de los mamíferos en gran parte del periodo, porque también había aves gigantes depredadoras, y también por, obviamente, nosotros, o sea, la civilización humana. En este mapa se señala la distribución de dos fenómenos geológicos en el planeta, volcanes y sismos. Esta actividad no la vamos a hacer porque no se nota mucho la simbología. Sin embargo, hay algo importantísimo y que tiene que ver con las preguntas que están asociadas a ese mapa. En la actividad anterior no se podía hacer porque no se notaba la simbología, no podíamos ver la distribución. Pero estas preguntas pueden servir de introducción a lo que viene. Por ejemplo, ¿dónde crees que se localiza el cinturón de fuego del Pacífico? Supongo que lo habrán escuchado. Hay que ubicarlo en el mapa. ¿En qué zona del planeta se producen más sismos y se concentran más volcanes? Hay que marcarlo. ¿Coincide en la zona de mayor actividad geológica con los límites entre las placas tectónicas? ¿Qué otras preguntas te gustaría responder mediante este mapa? Bueno, esa no se puede responder porque esto no es un directo. La relación entre todas las preguntas anteriores es justamente el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí no se nota, no sé si se acuerdan, pero había un borde de placa entre la placa de Nazca sudamericana y también entre la norteamericana y la del Pacífico. Y también hay otro borde de placa correspondiente, por ejemplo, a la placa del Pacífico, con otras más que están aquí, como la indo-australiana o la asiática. Todos esos bordes de placa concentran la mayor parte de la actividad volcánica y sismológica del mundo. No sé si se han dado cuenta, pero siempre que hay un sismo fuerte tipo 9, hay tres posibilidades, no, cuatro. O fue en Estados Unidos, o fue en Chile, que es muy común, o fue en Indonesia, o fue en Japón. Y todos quedan en el océano Pacífico, justo en bordes de placa. O también, volcanes, ¿cuáles son los más conocidos? Tambora Krakatoa de aquí, el monte Fuji de Japón, el monte Santa Elena de Estados Unidos, el Novarupta, y también están los volcanes conocidos por nosotros, Chaitén, el Copahue, Lascar, todos esos que están aquí en Chile.
sea, y aparte, miren estos puntos rojos, por favor. Es una cantidad inmensa de actividad sísmica y volcánica. Bueno, empezamos con los volcanes. Los volcanes, su definición es bastante simple. Miren, ruptura de la superficie terrestre que permite la expulsión de magma hacia el exterior. O sea, está la corteza tranquilita, se rompió, sale magma. Pero cuando sale se llama lava, porque ya perdió los gases. La diferencia entre magma y lava es que el magma tiene muchos gases disueltos en él. Y cuando sale a la superficie los gases escapan, tipo dióxido de carbono o dióxido de azufre. ¿Ya? Aquí se pueden evidenciar las partes en una figurita bastante ilustrativa. Por ejemplo, el 1 corresponde al cráter, por donde sale la lava y la ceniza y la escoria. Así se le llama, no es un insulto. Cono volcánico es prácticamente esa estructura en forma de domo que muchos nos imaginamos cuando nos dicen la palabra volcán. La cámara magmática, que es lo que alimenta al volcán de magma y de lava. La chimenea, que es el conducto que une la cámara magmática con el cráter. A veces se puede taponar y eso es horrible. Y también hay conos secundarios que son como, ¿cómo decirlo? Como las ramitas de un árbol. Está el tronco principal y otras ramas secundarias. Estos son algunos de los materiales que arrojan los volcanes. Por ejemplo, bueno, uno tiende a asociar los volcanes con lava, pero no siempre la lava es lo más dañino, sino que otras veces son, por ejemplo, los llamados flujos piroclásticos. Son columnas de ceniza, por así decirlo, ardiendo, que van ladera abajo del volcán y que incluso pueden ir sobre el agua. Y eso es lo que, por ejemplo, en Pompeya dejó a la población congelada en el tiempo. En la misma postura en que murieron, quedaron congeladas. Otros materiales, por ejemplo, son los piroclastos, que son los flujos piroclásticos porque los flujos van avanzando ladera abajo, y los piroclastos son piedras que según su tamaño reciben diferentes nombres. Por ejemplo, la piki, que son las piedras más pequeñas, ahí sale, bien granuladas. Las bombas volcánicas, que son... la piki es intermedio. Las bombas volcánicas son las más pesadas y grandes. Y las cenizas, esas son los más chiquititos y los más finos, que pueden incluso llegar a dar vuelta al globo. Y la lava, como olvidarlo, es lo que principalmente se asocia a un volcán. Es simplemente roca fundida. Unos 1200 grados Celsius puede alcanzar, si no me equivoco. Poquito. ¿Cómo se forman los volcanes? Los volcanes también tienen varias formas de formarse. Esto está sacado del PPT que ustedes tienen, así que les resultará familiar la imagen. ¿Se acuerdan que les dije que entre la placa de Nazca Sudamericana chocan? Sí, pues hay un borde en el cual chocan. Bueno, es este de aquí. Se llama un borde convergente, porque convergen las placas, se juntan. Miren aquí, hay una flechita y otra flechita, y se van juntando. El tema es que las placas, cuando chocan, una se mete debajo de la otra. Ahora, ¿por qué? Por la densidad. La placa que tiene el continente, o sea, la que está a la derecha, la que tiene más tierra por encima, se queda, por así decirlo, en el mismo lugar donde está. Mientras que la placa que tiene en mayor parte océano, se mete debajo de ella. Esa constante fricción va generando que la roca se vaya fundiendo. Aparte que se sumerge en la astenósfera, que está muy caliente. Las rocas, al fundirse, se hacen magma y ejercen presión hacia arriba. Esta presión que se ve aquí y que origina el vulcanismo, puja hasta que tiene que salir. Y eso es lo que origina el volcán. Repito, se juntan las placas,
una se mete debajo de la otra, que normalmente es la oceánica bajo la continental. La roca se vuelve magma, presiona hacia arriba y sale en algún momento transformándose el lugar de donde sale en un volcán. Los volcanes pueden ser incluso lomas, o no puede ser o puede ser que un volcán no tenga incluso elevación. Bueno, en esta misma zona también, debido al roce de las placas, a veces se quedan estancadas y cuando avanza un poquito, avanza demasiado bruscamente, demasiado brusco, y esa energía que se libera termina por conocerse como terremoto. Esa es una forma de que se formen los volcanes en los límites convergentes por un proceso que se llama subducción. Todo lo que les describí antes se llama subducción. Es decir, esta placa se subduce debajo de esta. Otra manera es en los bordes divergentes. Esa no la toman, ojo, esa no la están tomando como posible causa de vulcanismo. Se las voy a decir igual. Pero recuerden eso, el ministerio, es decir, el colegio, no toma eso como origen de vulcanismo. Cuando las placas se van separando, como aquí, dejan, por así decirlo, un hueco. Y por lo tanto, el magma puede subir y llenar ese hueco. El tema es que se va enfriando y va formando nueva corteza terrestre. Es decir, la corteza se rompió y salió magma. Por lo tanto, en el mar sí hay vulcanismo. Normalmente, cuando el magma va ascendiendo, o sea, va hacia arriba, va formando cordilleras. De hecho, hay una cordillera muy alta en medio del Atlántico. ¿Se dieron cuenta de algo? Aquí dije que se va creando nueva corteza. Y acá se va destruyendo, si ven bien. Entonces, la corteza de la Tierra se va renovando periódicamente. Es como una cinta transportadora. Acá se va creando, acá se va destruyendo. Va así. Por otra parte, tenemos una tercera causa de vulcanismo que está aquí, en esta nubecita. Puntos candentes o hotspots. Los puntos calientes son una de las formas de vulcanismo bastante extrañas y que no se sabe bien su causa. ¿Por qué? Porque la hipótesis más aceptada es que del manto, esa enorme extensión de roca fundida debajo de la corteza, a veces manda unas burbujas inmensas de magma desde el fondo y empieza a hacer presión para salir en lugares donde uno menos se lo esperaría, es decir, en medio de las placas, cuando en realidad no debería ser así. Sería muy perfecto. Por ejemplo, acá ven, acá hay unas cuantas pintitas amarillas o rojas. Eso quiere decir, o sea, en medio del océano, donde no hay ningún borde, eso quiere decir que hay actividad volcánica, hay actividad volcánica en donde no debería haber lógicamente. Esos son los puntos calientes. El lugar en donde surgen volcanes cuando no debería haber. O sea, en medio de las placas. Tipo de erupciones. Acá, bueno, vi que habían 4 tipos de erupciones que les describieron. Sin embargo, agregué otras 2. No están aquí, solamente son algunas fotos representativas. Las erupciones se pueden clasificar en 2 tipos: efusivas y explosivas. Las efusivas lo que hacen es expulsar lava, expulsar mucho material, expulsan pocos gases, es decir, poca ceniza, como este que ven aquí. Es del volcán Kilauea en Hawái. Y si ven, su lava es muy líquida. De igual forma, este tipo de volcanes, y tipo de erupción se llama hawaiana. Se llama erupción hawaiana. Porque ahí está la mayoría de los volcanes que tienen como característica una lava muy fluida y con las características que les dije. Hay otros volcanes que son de tipo efusivo.
y son los volcanes de fisura. En Islandia se pueden ver mucho porque normalmente esos volcanes se producen debido a la divergencia, cuando se va separando la corteza. Son simplemente grietas de miles de kilómetros, o cientos a veces, que van expulsando murallas de fuego. Eso expulsan también algunos gases, pero no tanto. La mayor, de hecho, de ese tipo de erupciones mató como 6 millones de personas en 1783. Fue en Islandia, que de hecho es una isla que produce, si no me equivoco, 1/5 de la lava mundial, muy volcánica. Entonces tenemos esos dos tipos de efusivas, en fisura y hawaiano. También están las explosivas. Aquí puse una erupción peleana. Ustedes se preguntan, ¿pero por qué se llama peleana? ¿Por qué tiene ese nombre? Lo recibe de Monte Pelée, que queda en Martinica, si no me equivoco. En 1902 es una erupción que destruyó una ciudad entera y causó muchas víctimas. La gracia de este volcán es que la chimenea tiene un tapón. Entonces, ¿qué significa eso? Que el volcán puede estallar violentamente por alguno de los costados. Entonces, la nube de ceniza puede ir directo al pueblo por un costado. Y eso fue justamente lo que pasó. Es decir, la nube de ceniza no solamente fue hacia arriba, sino que fue como hacia arriba y hacia abajo, directamente. Entonces la gente ya pueden imaginar cuánto sufrió. Está por otra parte las erupciones estrombolianas, que son modestas, no, son explosivas, pero no son tan violentas porque son muy frecuentes. Es decir, el volcán es muy activo. Un ejemplo podría ser el Villarrica, que muchas veces hace erupción. El Stromboli hace como cada 5 años, hace una erupción. Es poquísimo tiempo, considerando que hay volcanes que se demoran millones de años en volver a activarse. Y por si fuera poco, las estrombolianas tienen una baja cantidad de gas liberado. Las vulcanianas son otro tipo de erupción, que no puse, que arrojan una gran cantidad de material piroclástico, como por ejemplo, así como ceniza, pero su columna de humo, de ceniza, alcanza más o menos sus 15 kilómetros de altura. Arroja más que, por ejemplo, la estromboliana, y es más explosiva y por lo tanto menos frecuente, pero ese tipo de erupciones palidece frente a esta que está aquí. Se llaman plinianas y son devastadoras, por así decirlo. Tienen columnas de ceniza que normalmente alcanzan unos 25 kilómetros de altura. Son gigantescas. De hecho, esta pertenece al monte Pinatubo, que en el 1991 hizo erupción en Filipinas. Una de las más violentas de las que se tiene registro. La gracia de las plinianas es que pueden incluso alterar el clima global. No sé si lo saben, pero en 1816 se conoce como año sin verano, porque en 1815 el monte Tambora hizo erupción y con la gran cantidad de ceniza que expulsó, influyó el clima global. Para que se hagan una idea, Krakatoa tuvo un efecto similar. Como les hablaba de los puntos calientes. Aquí está. ¿Ven aquí? Corteza, mar, magma. Aquí no hay ningún límite de placa y súbitamente una columna de magma asciende y forma volcanes. Ahora, esta imagen es bien curiosa y es muy ilustrativa, porque ¿de dónde salen estos volcanes de acá? El punto caliente se demora mucho en agotarse y puede formar varios volcanes. Por ejemplo, Rapa Nui está en un punto caliente. Hawái también. La isla Galápagos también. ¿Cuál es la gracia? Las placas se van moviendo, ¿verdad? Ya. Entonces, como la placa se va moviendo, el punto caliente permanece fijo. Entonces, lo que hace el punto caliente es provocar que haya un volcancito acá. Luego la placa se va moviendo y otro volcancito. La placa se va moviendo hacia allá
y otro volcancito. Imaginemos que los volcanes van de aquí para allá, ¿ya? Primero este y se va a ir para allá, hacia la derecha. Luego va a haber una zona vacía, no va a haber volcán, pero el punto caliente sigue ahí. Por lo tanto, el magma sigue ascendiendo y sigue formando roca. Entonces, esto es una forma en la que tienen origen las islas, como dije antes, Galápagos y Hawái. Repito, en los puntos calientes aún no se sabe bien qué los causa. También hay supervolcanes. Uno no podría imaginarse la fuerza con la que estos pueden estallar. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que las plinianas son bastante poderosas y que según más fuerte sea la erupción, menos frecuentes son? Ya. El Vesubio, por ejemplo, ha estado cientos de años dormido por ejemplo, entre 1944, que fue su última erupción, y no me acuerdo, creo que fue el 79. La cosa es que fue muy destructivo. Sin embargo, los supervolcanes tienen un periodo de erupción de así como, por ejemplo, Yellowstone, cada 700.000 años o 640.000 años de erupción. Entonces, si llegara a estallar, sería indescriptible la cantidad de energía, de material volcánico que liberaría. Y Yellowstone se sabe que tiene actividad volcánica principalmente por sus numerosos géiseres y también porque se ha detectado que hay mucho magma debajo. No hay solamente... Yellowstone es el único supervolcán, pero es el ejemplo más ilustrativo. También hay otros repartidos alrededor del mundo. De hecho, en Chile también hay uno. Se llama Supervolcán Maipo. Bueno, acá hay un cuadrito sobre las erupciones volcánicas. Producen severo daño en el entorno. Claro, pueden destruir ciudades enteras. Las corrientes del agua y la expulsión de piroclastos normalmente los piroclastos son lo más letal. Consecuencias indirectas puede ser la obstrucción de valles y cursos fluviales. Sí. Es decir, que bloquea ríos, porque a veces el volcán puede arrastrar lodo y bloquear un río. Tormentas eléctricas, eso es algo recurrente en las erupciones volcánicas explosivas. Nueva corteza terrestre, claro, por ejemplo los puntos calientes. O también los límites divergentes, como les dije, cuando se separan las placas y va ascendiendo magma. Eso es literalmente vulcanismo que está creando nueva corteza. Contribuyeron a la formación de los océanos y de la atmósfera terrestre. ¿Ya? O sea, claro, porque los volcanes expulsan gases como el dióxido de carbono. La atmósfera no es solamente oxígeno, también tiene gases como el dióxido de carbono y otros más como el dióxido de azufre. En baja proporción, pero tiene. Entonces, los volcanes no son algo menor. Y además es fundamental que gases como el CO2 también estén presentes. Si hubiera solamente oxígeno y nitrógeno, el planeta se enfriaría. Tiene que haber CO2 también para que haya un poquito de calor. Como se produce una erupción volcánica, como les dije, hay un aumento de presión en la cámara magmática. Intensidad de la erupción y presión. Bueno, claro, la intensidad de la erupción depende también de la presión que haga el magma que está por debajo de que está por debajo de nosotros, literalmente. El 3, el tamaño del cráter. Bueno, este está como medio raro. Lo que interpreto yo aquí es que del tamaño del cráter depende también cuánto material va a ser expulsado, es decir, de su intensidad. Por eso se mide la intensidad de una erupción volcánica, por cuánto material eyecta. De hecho, hay una escala que por la altitud de la nube volcánica y de cuánto expulsa, mide qué tan fuertes son. A ver. Bueno, actividad. En resumen, la primera nos dice que Chile tiene 15% de los volcanes activos del planeta y quieren que nombremos los 5 más activos.
yo recopilé unos cuantos de los volcanes más activos. Y algunos se los he nombrado. Por ejemplo, el Villarrica, el Yaima. El Villarrica hace poco hizo erupción, de hecho. El Calbuco, que también en 2015 hizo erupción, es bastante activo. El Lascar, que normalmente en el norte también ha tenido bastante alarma. Y el Nevado de Chillán, que también siempre, no sé si se han dado cuenta, siempre causa como más de un susto a los habitantes de la zona. Dos, que son los géiseres. Los géiseres son actividad post-volcánica. Es decir, después de que hubo una erupción, normalmente las rocas van acumulando calor. ¿Por qué? Porque también sigue habiendo magma debajo. Solo que ya no causa tanta presión como para causar erupciones volcánicas. Entonces, el magma lo que hace, va calentando las rocas que están por encima de él. Y esas rocas lo que pueden hacer es calentar fuentes de agua subterránea. ¿Ya? Y una vez que se calienta esa agua, aumenta la presión. Como ustedes sabrán, por la ley de los gases, mientras mayor presión, mayor temperatura. Entonces, como se calienta el agua de más abajo y la de arriba está más fría, la presión es tanta que sale disparada. Los eventos son bastante difíciles de encontrar. De hecho, está, por ejemplo, los del Tatio acá en Chile, en Yellowstone, como mostré antes, y también hay en Nueva Zelanda. De hecho, creo que algunos géiseres han superado en altura con su chorro de agua los 300 metros, lo cual no es menor. 3. Los volcanes se pueden clasificar de acuerdo al tipo de erupción que presentan. Explica los 4 principales. Bueno, los 4 principales son los que ustedes tienen en su libro, están en octavo, así que en séptimo. Creo que están en octavo, no me acuerdo bien. Sí. Gracias, Sofía. Entonces las principales son la peleana, la vulcaniana, la estromboliana y la hawaiana. Esas son las que ustedes vieron como principales. Yo solamente les agregué otras 2, no se confundan. Explica 10 eventos de erupciones volcánicas en la historia del planeta. Esto es difícil de encontrar, ¿ok? Porque a veces uno se confunde con tanto dato. Y lo peor es cuando uno busca en Wikipedia y después la pone en inglés. Oh, sorpresa, como 1000 eventos. ¿Ya? Los eventos más potentes son, por ejemplo, la erupción de los traps siberianos. ¿Se acuerdan de cómo acabó la vida en el Paleozoico? Ya, fue por eso. Millones de kilómetros cuadrados de pura lava. La caldera La Garita, las traps del volcán que contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Hay una gran... Ya, voy a continuar explicando esto, pero si notaron una pausa es porque hubo una. ¿Ya? Ahora, vamos por la verde. Explica 10 eventos de erupciones volcánicas en la historia del planeta. No sé si se acuerdan, pero más arriba había una diapositiva que hablaba del Paleozoico. ¿Ven esta imagen acá tan apocalíptica de todos los dinosaurios muriéndose? Ya, es porque hubo un evento de erupción volcánica que fue tan masivo que podría cubrir un continente entero. Se llaman traps siberianos y acabaron con el 95% de la vida en el planeta. De hecho, se le llama normalmente como una gran mortandad y desencadenó lo que se llama extinción masiva del Pérmico-Triásico. Igualmente, esa no es la única extinción masiva debida a erupción volcánica. Por ejemplo, en el Mesozoico hubo una extinción masiva en el Triásico, hace 200 millones de años. Otro evento de erupción llamado extinción masiva del Triásico-Jurásico. Ahí el Pangea empezó a separarse. ¿Se acuerdan del supercontinente? Empezó a separarse. Y en medio del océano Atlántico se formó una gran extensión de lava, no más grande que la de Siberia, pero es gigantesca. No me acuerdo bien cuánto era el porcentaje de extinción de la vida en la Tierra, pero créanme que fue gigante.
Bueno, en el Fanerozoico también han habido bastantes eventos volcánicos significativos. Por ejemplo, por los tiempos de los antiguos egipcios, hubo, hubo una erupción llamada erupción de Santorini, que se dice que acabó con la civilización minoica. No sé si la llegaron a ver en séptimo básico. También otros volcanes que son célebres son el de Yellowstone, que lo hemos visto. También hay otro llamado la caldera La Garita, que es un volcán, un supervolcán que devastó gran parte de Estados Unidos. No tanto obviamente como las traps de Siberia, porque no alcanzó a ser una extinción global, pero fue gigante. Otros, por ejemplo, el Tambora, 1815, que causó baños en verano, como bien recuerdan. 1883, el Krakatoa, que fue la explosión más grande de la historia humana. Fue tan violenta que causó tsunamis y llevó barcos desde el mar hasta la selva. Y sus cenizas se repartieron por todo el globo, igual que el Tambora. 1783, Laki, un volcán fisural. Cáchense, fisural. También causó una gran hambruna en Islandia y mató 6 millones de personas alrededor del globo. Las cenizas de esa erupción llegaron a China, desde Islandia hasta China, una distancia increíblemente gigante. Por ejemplo, otro volcán también está, ese se me olvidaba, Traps del Deccan o Trampas del Deccan. Traps es escalera en sueco, ¿okay? Es por la forma que tiene. Los Traps del Deccan contribuyeron con el asteroide a matar a los dinosaurios. Están en la India. El volcán de Toba fue un evento de hace 74.000 años y de hecho gracias a ese volcán casi no estamos aquí. Ese volcán extinguió gran parte de la población humana de ese entonces y como eran poquitos, entonces por un momento podríamos no haber existido. ¿Qué otro evento podría ser? ¿Cómo se me olvidó? El Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano. Y también el Pinatubo de 1991, o el Novarupta de Alaska de Estados Unidos, 1912. ¿De qué manera podemos protegernos de los efectos de las erupciones volcánicas? Eso es muy sencillo, no construyan cerca de un volcán en erupción. Y si no saben que está en erupción y luego, no sé, entierran la ciudad en ceniza, no vuelvan allí. Por ejemplo, Nápoles está cerquita del Vesubio. Entonces no deberían haber construido ahí de nuevo sabiendo lo que le pasó a Pompeya. Que recupere la educación y los medios de comunicación en este tema. No entrar en pánico cada vez que un volcán entre en erupción. Eso es esencial. Por último, aquí hay un GIF sobre un geyser para que vean cómo lucen. Y bueno, con esto yo me despido. Ojalá les haya gustado la explicación. Recuerden que no soy un profesional en esto, así que no me maten si es que no entienden algo. Adiós.